laopciondigital.com. Edwin González hizo una investigación, la cual todavía está en progreso, y está con nosotros para contarnos en este primer reportaje qué es lo que ha descubierto sobre este tema, sabido por todos, pero que hasta el momento ha sido una historia muy mal contada. Bien, Clarixa, hemos tenido acceso a unas informaciones a pesar de las muchas trabas que yo creo que pueden orientar bastante a nuestros televidentes en el sentido de que ha habido mucha participación y permisividad de todas las autoridades, sin importar la bandería política. Ha habido mucha participación de esto en lo que es el enriquecimiento de grandes funcionarios y militares con las arcas del Estado. Edwin, ¿por qué ningún gobierno ha querido enfrentar esta situación cuando se sabe que hay denuncias muy concretas? Bueno, lo que parece suceder es que el botín en los terrenos del Estado es un bien al que mucha gente aspira. Todo el mundo quiere tener una villa, todo el mundo quiere tener una extensión de terreno considerable, y cortar esa libertad o esa permisividad significaría interrumpir el enriquecimiento de muchas personas que llegan al Estado con esos fines muy claramente definidos. Veamos el primer reportaje de esta serie en nuestra zona confidencial. En toda la historia del territorio, que hace más de siglo y medio tiene por nombre República Dominicana, ha existido un interés muy especial desde las distintas esferas de poder por los terrenos de los 48.442 kilómetros cuadrados que comprenden esta media isla. Desde los primeros años de la colonización de América, las tierras de la hermosa Española constituían los obsequios habituales que los reyes de España y los gobernadores de los nuevos dominios de la corona otorgaban a sus principales militares y miembros de la realeza, unas prácticas acentuadas y hasta legitimadas en los siglos consecuentes. El archivo digital de la Dirección Nacional de Registros de Títulos guarda numerosos ejemplos de cómo estas acciones permanecen presentes en la actualidad y el pasado reciente de la nación. En sentido general, el Estado no ha sido suficientemente celoso con sus propiedades, que hay muchos particulares también que se han enriquecido con las tierras del Estado. El historial de la parcela 182 en San Cristóbal constituye uno de los tantos ejemplos. Tras ser propiedad del Generalísimo, con el certificado de título número 6259, pasó a la propiedad del Estado Dominicano, caído el régimen trujillista, y luego de adquirida por el Instituto Agrario Dominicano, terminó en manos del coronel Rafael del Socorro Payams, ex jefe de la Policía Nacional, constando en su expediente una litis sobre derecho registrado en agosto de 2007. El director nacional de registros de títulos, Wilson Gómez, se atreve a señalar los momentos más críticos de esta problemática. Todas las veces que se produjeron esas convulsiones, ¿verdad? Un golpe de Estado del 63, el triunvirato, revuelta del 65, los 12 años y las dificultades. Todavía la transición del 78 produjo ese tipo de maniobras. Un testigo que se mantuvo muy cerca del poder durante la tiranía de Trujillo y varias administraciones del expresidente Joaquín Balaguer revela algunos secretos que se esconden tras las escandalosas riquezas de muchos magnates de hoy. Muchas de las propiedades actuales, como Punta Cana, Capcana, en la sabana de Sansón, en la cordillera central, todos esos grandes aserraderos, se quedaron con muchos de esos títulos, que compraban unos cuantos pesos de títulos de esos terrenos comuneros y entonces medían una gran cantidad y pedían que se lo adjudicaran. De acuerdo al veterano abogado, estos inmuebles fueron adquiridos durante la primera intervención militar norteamericana, periodo histórico en el que se adiestró en las filas del ejército, quien se hizo llamar el benefactor de la patria. Fueron famosos la ambición, el despotismo y el terror, con los que el tirano Rafael Leónidas Trujillo se adueñó de la inmensa mayor parte del patrimonio nacional. Si bien Trujillo ejercía cuando quería, le interesaba una propiedad,
ejercía un poder para forzar a la gente a venderle. Yo mismo he manejado casos en que la gente se negó, a algunos le costó la vida, otros escondieron los títulos. Él tenía su equipo de agrimensores y de abogados, y entonces comenzaban a hacer lo que se llamaba la trocha. Él quería que para cuadrar la finca tiraba una línea divisoria que incluía muchísimas propiedades de todos esos campesinos y tenían que salir huyendo porque los mataban, le pasaban tractores y camiones por encima de las casitas. Durante las 3 décadas en que se impuso frente a los destinos del país, muchos jefes militares fueron ampliamente favorecidos, con terrenos casi inmensurables. Don Juancito Rodríguez tenía una finca muy grande en el centro del Cibao, entre La Vega, Moca, San Francisco de Macorís, Cotuí, etc. Tenía una extensión muy grande de terreno, una finca hermosísima. Cuando don Juancito se exilió, pues le expropiaron la finca y entonces se la concedieron, la fraccionaron y se la concedieron a varios militares y amigos de Trujillo. El mismo Antonio de la Maza tenía que, siendo capitán del ejército, Trujillo le donó el aserradero y los terrenos de Villa Anacaona. Sin embargo, esta manera de acumular riqueza no es ajena al presente. Otros seguidores del tema apuntan a personalidades de la política actual, que a su juicio, cuando han tenido la oportunidad, no han vacilado en utilizar artimañas para apropiarse ante las narices de todos de muchos de los terrenos estatales bajo la administración de las instituciones que han dirigido. En estos últimos años está puesta la mirada de manera muy detenida sobre funcionarios. Por ejemplo, se señala las propiedades en el orden inmobiliario del ex secretario de Estado de Turismo, ¿verdad?, Felucho Jiménez, que ha construido en varios lugares, incluso a nombre propio, ¿no? O sea, no solamente a través de terceros. Pero el activista comunitario coincide con otros en que la etapa en la que las tierras estatales sufrieron la mayor desprotección de su historia inicia con la culminación del régimen y se extiende hasta el fin de los famosos 12 años. En los datos que yo conozco colocan a personajes del entorno del presidente Joaquín Balaguer de esa época como los más beneficiarios. En otros casos, por ejemplo, la familia Vicini se extendió mucho cuando la crisis del 65, que la gente quiso vender y vendió muy barato y compraron mucha tierra desde San José de las Matas hasta Vallaguana. A partir de 1962 se instituyeron las diversas empresas que hasta nuestros días tienen la tarea de proteger los bienes inmobiliarios dominicanos, pero cuya fragilidad ha sido el vehículo empleado por cientos de oportunistas que hoy disfrutan impunes de sus desaprensiones, en ocasiones muy evidentes. Fue una actividad muy viva en el periodo constitucional del Partido Revolucionario Dominicano. Crearon una inmobiliaria y hicieron alrededor de unas 60.000 transacciones, ya que a través de esta inmobiliaria se puso en venta prácticamente gran parte de todo el patrimonio del Consejo Estatal del Azúcar. Otras empresas, entre las que se encuentra Bienes Nacionales, creada en 1948, con limitaciones que agudizan la problemática en cuestión. La ley 1832, base legal de bienes nacionales, por la misma fecha de la que data, que es de 1948, está obsoleta. Tiene en su haber muchas lagunas y muchos espacios que deben ser suplidos con acciones consuetudinarias, por el uso y por las costumbres. La debilidad de las leyes de estas instituciones, sumado a la irresponsabilidad y la falta de autoridad que han caracterizado a los diferentes gobiernos, sin importar el color partidario, son las principales denuncias que han hecho posible el enriquecimiento de particulares en esta historia sin reales dolientes. Eso es un pandemonio. Realmente las autoridades que tienen que velar por esto no han dado un firme seguimiento a esto para que se cumpla a cabalidad.
Pero otros factores como las invasiones de terrenos y espacios públicos, ayudadas por el clientelismo político, las titulaciones falsas, los terrenos poblados que jamás han sido titulados, las imprecisiones de los planos catastrales, junto a otros muchos males producto de la poca importancia prestada al gravísimo flagelo, serán presentados en detalles próximamente.